Hoy vamos a hablar también sobre el tema sobre la guerra con Chile y los antecedentes, concepto. La guerra con Chile fue el conflicto armado que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile entre los años 1879 y 1883. También se le conoce como la Guerra del Pacífico porque tuvo como escenario la cuenca este del Pacífico Sur, e igualmente como la Guerra del Guano y el Salitre, porque fue el afán de estas riquezas una de las motivaciones principales. Esta guerra fue desastrosa para el Perú, pues ocasionó la destrucción de la agricultura costeña, que empezaba a desarrollarse, la pérdida del departamento de Tarapacá, rico en salitre, y la paralización del proyecto de desarrollo iniciado a mediados del siglo, sobre todo con Castilla. Además, el conflicto terminó por romper los lazos comerciales, sociales y culturales que unían al Perú con Chile, vínculos que habían desarrollado en la colonia y las tempranas décadas republicanas, a pesar de que entonces compartíamos ninguna frontera geográfica con el país sureño. Pero ahora voy a hablar sobre el tema sobre la situación del Perú en el año de 1839. Hasta la década de 1870 no habíamos forjado algo parecido, un acuerdo nacional que sustente y afirme un desarrollo continuado, sobre la base del entendimiento de las clases socialistas. Pese a la obra organizadora de Castilla, persistían las costumbres políticas anárquicas y caudillistas, mientras que en Chile ocurría lo contrario, existía una creciente estabilidad política y una clase dirigente compacta con un claro horizonte del país. Es un hecho innegable que Chile estaba mejor organizado y que el Perú atravesaba el peor momento para embarcarse en una guerra. Situación política. La cierta estabilidad política que disfrutó el Perú desde la época de Castilla fue truncada por la guerra con España en 1823 a 1826, a pesar de la cual la alternancia del poder y la convivencia política fue crítica, sino convulsativa. La década de 1870 estuvo llena de alzamientos, intentonas revolucionarias y violencia política. Así, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, de 1876 a 1879, en el cual se inició la guerra, se desenvolvería en un clima de enfrentamiento político. Esta realidad le daría una conformación débil e inestable que le restó eficacia a la hora de tomar las medidas necesarias en la coyuntura previa a la guerra. Pero hay que seguir hablando porque la guerra con Chile es un tema muy extenso. La situación económica. El Perú se había declarado en bancarrota fiscal en 1876. El crédito externo estaba cerrado. El guano ya no era nuestro principal recurso. Y tanto la subida de impuestos como la nacionalización del salitre en tiempos de paro no lograron mitigar la penuncia fiscal. Y esto no cambió durante el gobierno siguiente de Prado. Situación social. La llegada de inmigrantes chinos desde 1845, la liberación de los negros esclavos de 1854 y el arribo de inmigrantes europeos, todos insertados sobre una pequeña clase alta, surgieron de los negocios del guano y una mayoría de habitantes andinos y mestizos, 90% de la población, produjo una sociedad compleja y débilmente integrada. El Perú tenía una amplia población de ciudadanos, esto es, de personas que ejercían derechos en situación de igualdad. Por ejemplo, los negros y los habitantes indígenas no podían ejercer el derecho al voto, pese a que en teoría gozaban de él. Todas las esferas de la vida nacional tenían un mayor o menor grado. Tales problemas de desigualdad incluso en la conformación del ejército había enormes diferencias económicas, culturales y raciales entre los soldados y oficiales, mientras en el caso chileno su ejército gozaba de un alto grado de homogeneización, es decir, tenía menores diferencias internas. Pero sigamos hablando. Por ejemplo, también se encuentra Bolivia y Chile antes de la guerra. Las relaciones entre Bolivia y Chile le estuvieron cargadas de tensión casi hasta la independencia, por cuestiones fronterizas, pero Chile, país mejor integrado y desarrollado que Bolivia, sacó partido de las imprecisiones de las antiguas demarcaciones coloniales. Ocuparon territorios que, de nombre
pertenecían al país del altiplano. Incluso antes de que la riqueza del salitre se comenzara a explotar en el territorio boliviano de Antofagasta, limítrofe con Chile, el país sureño comenzó a desarrollar estrategias destinadas a controlar la zona, demostrando una clara política expansionalista, sobre la premisa de aprovechar y hacer prosperar un territorio que la desidia boliviana despreciaba. Un paso importante dentro de estas políticas se dio en 1842, cuando el Congreso chileno estableció como límite territorial con Bolivia el paralelo 23 de latitud sur, incluyendo territorios bajo administración boliviana. Vamos a hablar sobre las concesiones bolivianas a Chile. En 1866, el presidente boliviano Mariano Malgarejo firmó un tratado con Chile que reconoció el paralelo 24 de latitud sur como frontera, más un beneficio compartido para Chile de las ganancias que produjera el salitre entre los paralelos 23 y 25. Dicho tratado fue posible gracias a que Chile se había ganado la amistad del dictador Malgarejo a partir de la guerra con España. Mientras tanto, capitales chilenos y británicos se encargaban del salitre en los territorios mencionados. Dado que la distancia de la costa boliviana a la capital La Paz y la ausencia de recursos hacía imposible el control directo de la explotación salitrera por parte de Bolivia, para 1871 el presidente boliviano Agustín Morales buscó anular las concesiones hechas a Chile, pero esta última nación logró evitar la revisión de los tratados confirmados el paralelo 24 de latitud sur como límite fronterizo. En esta coyuntura ya ventajosa, en 1864 el gobierno chileno obtuvo la promesa de Bolivia de no imponer nuevos impuestos a las salitreras chilenas que operaban en Antofagasta durante un plazo de 25 años. Pero sigamos leyendo. La navegación peruana y el estallido de la guerra. El detonante conflicto tuvo el cambio de condiciones que Bolivia aplicó en las salitreras de Antofagasta. El presidente boliviano, Hidalgo Daza, decidió en 1878 imponer un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado por la Compañía de Nitratos Antofagasta, empresa de capital chileno y británico. Su aplicación violaba el acuerdo chileno-boliviano de 1874, así que los empresarios protestaron ante el gobierno chileno para obtener su protección. Cuando la compañía se negó a pagar el impuesto, el gobierno boliviano embargó el salitre, es decir, no permitió su salida y arrestó por destacado su administración. Además, el presidente Daza exigió el pago de impuestos adecuados hasta la fecha de emisión del decreto, tomó la decisión de nacionalizar la empresa en febrero de 1879 y decretaron la venta de sus bienes. Pronto llegaría la respuesta chilena. Pero sigamos leyendo. Ocupación chilena de Antofagasta. En febrero de 1869 desembarcaron tropas chilenas en los puertos de Antofagasta, sin ninguna declaratoria oficial de guerra, sino recibidos como muestras de júbilo por la población, mayoritariamente chilena. Los 40 soldados bolivianos no fueron rivales para los 500 soldados chilenos, que incluso debieron proteger a sus padres del altiplano de la ira local. De esta manera se iniciaba la llamada Guerra del Pacífico. Con este hecho, se vio comprometida nuestra situación. Súbitamente Chile se convirtió en la nueva frontera sur del Perú y Bolivia. Podía invocar ya el Tratado Defensivo de 1873. Mediación peruana, la misión Lavalle. El gobierno peruano de Mariano Ignacio Prado decidió enviar a Chile al diplomático José Antonio de Lavalle, con la difícil misión de mediar en el conflicto. Una vez allá, Lavalle tomó conocimiento de que el presidente de Chile, Aníbal Pinto, sabía el tratado peruano-boliviano, supuestamente secreto. Esta situación complicaba las cosas, ya que el gobierno chileno interpretó el tratado defensivo como un plan evidentemente de agresión, más aún por haberse suscrito en secreto. Chile exigió la neutralidad de Perú con la amenaza de declarar la guerra en caso de negarse. El Perú quedó en una suerte de dilema moral. Chile exigía neutralidad, que significaba no apoyar a Bolivia e incumplir el tratado defensivo. Si, por el contrario, se negaba a ser neutral, debía enfrentar a una guerra en condiciones poco favorables, con la responsabilidad de no solo de defenderse a sí mismo, sino a un aliado pequeño y militarmente débil. Había una preocupación adicional, que los empresarios bolivianos inciten a su gobierno para aceptar las pretensiones chilenas y juntos, Bolivia y Chile, despojar al Perú de sus territorios salitreros. ¿Cuál debería ser la decisión? La declaratoria de la guerra. El Perú decidió no declararse neutral y el 5 de abril de 1879 llegó la declaratoria oficial de guerra por parte de Chile.
sin saber lo que se avecinaba. Los limeños lo recibieron con entusiasmo. Se pensaba que la ventaja población del Perú, 2.8 millones de habitantes frente a Chile, 2 millones, podía resultar decisiva. Se multiplicaron en el país las manifestaciones en apoyo a Bolivia y las expulsiones de chilenos, mientras el gobierno comenzaba a prepararse para el conflicto. Vamos a leerlo así, básicamente sobre las causas de la guerra. Las causas de esta guerra son múltiples y complejas, pero podemos intentar señalarlas de manera puntual. El interés por el salitre, la ambición de los depósitos salitreros por parte de los tres países y la posesión de ellos por solo dos, Perú y Bolivia, es uno de los elementos fundamentales. Además, el capital británico estaba especialmente interesado en participar en esta explotación, ya había sido expulsado este negocio en el Perú durante el gobierno de Pardo. Esto llevó a Chile a brindar condiciones favorables para la inversión extranjera, a cambio de conseguir apoyo en la guerra. Después tenemos la debilidad e influencia de Bolivia. Bolivia prácticamente no tenía control del territorio de Antofagasta, que era manejado realmente por empresas chileno-británicas. Por ello, la aplicación de impuestos de 10 centavos, sin la necesaria fortaleza de un Estado para hacer cumplir sus decisiones, estaba destinada al fracaso y resultó imprudente, si no temerario, en momentos en que Chile buscaba el menor pretexto para iniciar las hostilidades. La debilidad e influencia del Perú. La falta de prevención del Perú sobre las posibilidades de expansión chilena coincidió con la situación de la bancarrota en que se encontraba. Por ello el ejército y la marina vieron disminuir sus rentas y posibilidades de obtener armas modernas. Por último, la población peruana era muy variada: blancos, indios, negros, mestizos, chinos, etc. Y poco integrada entre sí a comparación de la menores numerosa población chilena, mejor educada y más identificada con los ideales de su proyecto nacional, el cual tenía la expansión territorial un elemento central. Bueno, el siguiente tema, el siguiente video que vamos a hablar va a ser sobre las campañas marítimas y campañas del sur.